بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de lo que es beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de la explicación del libro Atar al-Majalis. Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. Una fragancia de, un libro dedicado a asuntos básicos que cada musulmán debe conocer o que ningún musulmán debe ignorar. En la clase anterior hemos hablado de los deberes del salat. Mencionamos los 7 deberes del salat. Además, antes habíamos mencionado los 14 pilares de la oración. Habíamos hablado también sobre las normas referentes a los pilares y a los deberes de la oración que corresponde hacer cuando el orante omite u olvida alguno de los pilares o alguno de los deberes. Bien, el día de hoy nos toca hablar sobre las etiquetas de camino a la oración. Bienvenidos. Bienvenidas cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como les dije anteriormente, hablamos sobre las condiciones de la oración, shurutus salah, los pilares de la oración, arkanus salah, los deberes de la oración, wajibatus salah, y en la clase de hoy vamos a hablar sobre las etiquetas de camino a la oración. Las etiquetas que cada uno de nosotros debe seguir en su camino a la realización, al cumplimiento de la oración. Hay que entender que es un deber de todo musulmán, varón, realizar la oración en congregación. Es un deber de todo musulmán, varón, realizar la oración en congregación. Allah subhanahu wa ta'ala, bendito y enaltecido sea, dice en el Sagrado Corán: y prostérnense con los que se prosternan adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Esto está en Sura Al-Baqarah. Y prostérnense con los que se prosternan, se postran adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y también por lo narrado por el imam Muslim en su libro de hadices auténticos, en el cual se menciona que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en una ocasión: pensé en ordenar que se establezca la oración, luego en ordenar a un hombre es decir, en encargar a un hombre, encomendar a un hombre de entre los compañeros, dirigir a la gente en la oración. Luego iría, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Fíjense en lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: pensé en ordenar que se establezca la oración, es decir, decirle a todos: cumplan con la oración, empiecen a rezar, y encargarle a uno de ellos que dirija a todos en la oración, que haga de imam, y luego salir con otros hombres llevando leña donde aquellos que faltan a la oración en la mezquita, y quemaría sus casas. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hablando de que quemaría las casas de aquellos hombres que no acuden a la oración en la mezquita. ¿Sí? Entonces entendemos de todo esto, tanto de lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, como por las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que acudir a la oración en congregación para los varones es un deber, es una obligación. El profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: pensé en ordenar que se establezca la oración, encomendarle a alguien que dirija a todos en la oración, y salir yo con un grupo de personas llevando leñas
llevando leñas a la casa de aquellos que no acuden a la oración en la mezquita y luego quemar sus casas. Entonces hay que entender de todo esto la obligatoriedad del salat en la mezquita para los varones. Por otro lado, o además de esto, es recomendable dirigirse a la oración habiendo realizado la purificación. ¿Sí? Entonces, primera norma de camino a la mezquita, primera etiqueta, es entender que la oración en la mezquita para nosotros es obligatorio, para los varones es obligatorio. Parte de las etiquetas es dirigirme a cumplir con un deber, un mandato que Allah subhanahu wa ta'ala me ha ordenado. Además, es recomendable dirigirse a la oración habiendo realizado la purificación, dirigiéndose con sosiego, con dignidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: si empieza la oración, no acudan a ella apresurados. Hay muchas personas que cuando ven que la oración ya empezó, van corriendo a realizar el wudú, van corriendo para ver si alcanzan al imam antes del rukú. Uno debe dirigirse con sosiego, debe ir calmado a la oración, ¿sí? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: si empieza la oración, no acudan a ella apresurados, sino que acudan a ella sosegados, tranquilos, recen lo que alcancen con el grupo y completen lo que les faltó. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si llegamos a la mezquita y el imam ya inició la oración y la congregación está rezando con el imam, vayamos tranquilos, con sosiego, con dignidad, e iniciemos nuestra oración en donde el imam se encuentra en ese momento. Si alcanzamos con el grupo, alhamdulillah. Y si nos falta algo, cuando el grupo termine, nosotros nos levantamos y completamos nuestra oración. ¿Sí? Entonces, este hadith también es un hadith sahih y está narrado por el imam Bukhari y el imam al-Bukhari y el imam Muslim. Entre las etiquetas, cuando se dispongan a entrar en la mezquita, háganlo con el pie derecho. Forma parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando vamos a entrar a la mezquita hay que hacerlo con el pie derecho y diciendo: Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oh Allah, te pido tu favor. Entramos a la mezquita con el pie derecho y decimos: oh Allah, te pido tu favor. Esto forma parte también de las etiquetas al entrar a la mezquita. Y esto también está narrado por el imam Muslim en su enciclopedia de los hadiths auténticos. Es también recomendable dirigirse temprano a la oración. Es recomendable dirigirse temprano a la oración, esforzarse en alcanzar el takbiratul ihram, ¿sí? Entre las recomendaciones para los orantes es que uno trate de llegar temprano y trate de estar antes de que el imam inicie la oración, para que de esa manera alcance el takbiratul ihram, para que rece en la primera fila, para que esté en el lugar más cercano al imam, ¿sí? Para enderezar las filas y cubrir las brechas entre los orantes, ¿sí? El imam, cuando va a iniciar la oración, debe enderezar las filas, ordenar. Normalmente cuando el imam va antes de iniciar la oración, siempre voltea y dice: Stawu wa'tadilu, enderecen las filas, pónganse rectos, aqimu sufufakum, ¿sí? Enderecen sus filas, pie con pie, hombro con hombro, tal como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Y aconsejar a los orantes también el cerrar las brechas entre los mismos. Cada uno de los orantes debería estar pegado al otro. Forma parte de la sunna, y además si dejamos brechas, en esas brechas entra Shaitán a susurrar a los orantes, ¿sí? Ahora, se recomienda a la persona que entra a la mezquita no sentarse hasta haber realizado 2 rak'at de saludo a la mezquita, ¿sí? Si bien no es una obligación, es una recomendación bastante clara. Una persona no debería sentarse en la mezquita cuando entre en ella hasta haber realizado, o no sin antes haber realizado 2 rak'at de saludo a la mezquita. El mensajero de Allah
sallallahu alayhi wa sallam dijo: cuando uno de ustedes ingrese a la mezquita, que no se siente hasta haber realizado 2 rak'at. ¿Sí? Esto está también en el compilado por el imam, un hadith recopilado por el imam al-Bukhari y el imam Muslim. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba disertando el khutbah del Jumu'ah, y entró Sulaik al-Ghatafani. Entró y se sentó y empezó a escuchar el khutbah. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante el khutbah le dijo: Ya Sulaik, ¿asallayta rak'atayn? O Sulaik, ¿has rezado 2 rak'at? Y Sulaik al-Ghatafani dijo: no. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: kum fasalli, o en algunas narraciones kum farka, levántate y reza, o levántate e inclínate, que es lo mismo, levántate y cumple con tu oración de saludo a la mezquita. ¿Sí? Entonces estas son las recomendaciones, las etiquetas que nosotros como musulmanes al acudir a la mezquita deberíamos guardar. Entender que en el caso de nosotros los hombres es un deber cumplir con nuestra oración en la mezquita, en congregación. Entender que es recomendable dirigirnos a la oración de manera sosegada, tranquila, no corran hacia la oración. Ya sea que el imam acabe de pronunciar el takbiratul ihram, esté en la primera, en la segunda, en la tercera, en la raka'a que se encuentre, vayan a la oración tranquilos. Hagan el wudú tranquilos. No sea que por apuro terminen haciendo el wudú de una manera que no corresponde y por ende no sea válido, y su oración tampoco. Hagan el wudú tranquilos, diríjanse a la musalla tranquilos, recen lo que alcanzan con el imam, y lo que no, complétenlo después de él. ¿Sí? Es recomendable, recuerden, dirigirse a la oración con purificación, habiendo realizado la ablución en casa. Es recomendable llegar temprano antes de que el imam pronuncie el takbiratul ihram y esperar la llegada del imam para cumplir con el salat. Es recomendable entrar a la mezquita con el pie derecho y diciendo: Allahumma inni as'aluka min fadlik, oh Allah, te pido tu favor. Es recomendable cerrar las brechas, juntar pie con pie, hombro con hombro, ¿sí? Y es recomendable, sobre todo, las 2 rak'at de saludo a la mezquita. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos cubra, o le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos cubra con su misericordia, con su infinito perdón, que nos proteja con su infinita generosidad. En este punto nos detenemos, hermanos y hermanas, y en la siguiente clase, inshallah, vamos a hablar sobre la descripción correcta de la oración tal como está contemplada en la Sunna. El tema de nuestra siguiente clase es la descripción completa de la oración tal como está establecida o contemplada en la Sunna. Es decir, en otras palabras, el salat tal como lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y tal como él nos ordenó hacerla. Dijo: Sallu kama ra'aytumuni usalli, recen como me ven rezar. Así que, barakallahu fikum, hermanos, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos vemos en la próxima clase. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.